Eckhart, he trabajado durante 13 años en una oficina y siento que mi trabajo es aburrido e inútil. Aprendí a rendirme, pero me gustaría cambiar de trabajo y no sé a dónde postular. ¿Cómo puedo descubrir lo que me dará alegría, felicidad y una sensación de propósito? ¿Te has rendido lo suficiente? Bueno, comienza con donde estás, en lugar de intentar escapar de donde te encuentras. Siempre comienza con el momento presente. Dices que te has rendido, pero ¿te has rendido completamente? Te sugiero que, cuando viajes al trabajo cada mañana, practiques la presencia. Entra en un estado de presencia, en lugar de dejarte llevar por los pensamientos, de modo que estés presente en cada momento, ya sea que estés conduciendo, tomando transporte público o caminando al trabajo. Sé plenamente consciente, y cuando estés en el trabajo, haz una cosa a la vez y trae momentos de espacio tanto como sea posible, aunque solo sean unos segundos. Podría ser una respiración espaciosa después de hacer una llamada telefónica, o dos respiraciones profundas. Y luego, cuando vayas a almorzar, ya sea que comas el almuerzo que trajiste contigo, o vayas a un restaurante o la cantina, mantente presente en cada movimiento. Así, utilizas lo que de otro modo sería una situación aburrida como un telón de fondo para practicar la presencia. Por lo tanto, en última instancia, no estás buscando satisfacción en el trabajo, sino que traes un estado de conciencia diferente a él. Así, tu situación laboral se convierte en un lienzo. Es solo una excusa para practicar la presencia. Y eres afortunado de tener un trabajo relativamente aburrido, ya que te brinda una gran oportunidad para practicar. Si tuvieras un trabajo muy estresante que te mantuviera en un estado de excitación todo el día, sería más difícil. Entonces, da gracias de que la vida te haya dado algo relativamente aburrido, y luego tú lo haces interesante, no en el sentido convencional de interesante, sino que aportas esa alerta. No estás trabajando en la bolsa de valores gritando como un loco, vende, compra en las computadoras. Ahora, si hay algún corredor de bolsa que quiera hacerme una pregunta, por favor, adelante. La respuesta será diferente. No sé qué diré hasta que me hagan la pregunta. Pero sí, usa la situación, de modo que, al hacerlo, la insatisfacción desaparezca. Y eso es la verdadera rendición. Dices que practicas la rendición, según menciona quién hace la pregunta. Pero si hay insatisfacción, por supuesto, aún no hay una rendición completa. Aún hay algo en ti que preferiría estar en otro lugar, o tu mente te dice, han sido 13 años. ¿Cuántos años más hasta la jubilación? Y luego empiezas a contar los años hasta la jubilación, perdiéndote en el pasado y el futuro, y llevando la carga en tu mente del pasado y el futuro, perdiendo la oportunidad del momento presente porque no es lo suficientemente interesante, dice la mente. Así que esa es una buena práctica. Y puedes encontrar que, si llegas a una alineación con el momento presente, te sientes más vivo, incluso dentro de las actividades rutinarias. Hay una dimensión adicional de vitalidad que entra, y realizas incluso las actividades rutinarias con un mayor sentido de vivacidad. Y es a menudo entonces cuando llega el cambio a tu vida, cuando te alineas con el momento presente en lugar de intentar escapar de él. Internamente te alineas con él, de modo que cualquier tipo de no al momento presente se disuelve, un no interno. Y así, estás tan alineado que comienza a fluir energía a través de ti. Por eso llamo a eso el poder de la hora. Es el poder de la vida misma que comienza a fluir a través de ti. Primero, fluye hacia tus actividades rutinarias, y la forma en que te relacionas con tus colegas en el trabajo se vuelve más presente, algo diferente. Algunas personas pueden notarlo, otras no. Y así, gradualmente, el universo o la vida notan que estás en un estado de conciencia diferente. Y a menudo es entonces cuando llega el cambio a tu vida, ya sea a través de un evento fortuito, un encuentro casual, o una idea o realización que te llega una mañana, cualquiera que sea la forma en que venga, o algo drástico como que de repente tu empresa quiebre,
la compañía para la que trabajaste tanto tiempo cierra, todos pierden su trabajo. Vaya, estás libre. Pero ya eras libre, porque internamente ya te habías liberado. Entonces, ¿de qué manera llega el cambio a tu vida? No lo sabemos. Es mucho más probable que llegue, pero ya no dependes del cambio externo para tu estado interior. Eso es lo principal, que ya no dependes de ello. Y aunque nada más llegara a tu vida, seguirías practicando hasta tu último aliento. Y tu último aliento sería un aliento consciente. Y habrías cumplido tu propósito en este planeta, en esta forma, que es ser un vehículo para que la conciencia entre en este mundo. Así que no necesitas depender, no dependes de nada. Es más probable que llegue el cambio, sí, pero esta práctica de la presencia no es un medio para un fin. No estás practicando para decir, ok, practicaré, pero si no pasa nada en 6 semanas, dejaré de practicar. Recuerda la historia de la mujer que vivía en una casa, con una colina frente a su ventana, bloqueando la vista del océano. Si esa colina no estuviera allí, su casa valdría mucho más. Pero en la iglesia escuchó que si solo tienes fe tan grande como una semilla de mostaza, puedes decirle a esta montaña, muévete de aquí para allá, y se moverá para ti. Así que dijo, ok, tengo una colina allí, así que veamos. Dijo, voy a creer que esta colina se va a mover, y mañana por la mañana abriré las cortinas y veré qué pasa. Por la mañana se levantó, abrió las cortinas y la colina seguía allí. Y dijo, oh, sabía que no iba a funcionar. Esa es la fe. Para todos aquellos que se aburren en el trabajo, y puede que haya bastantes, conviértanlo en una práctica espiritual, en una práctica de conciencia. Aburrirse en el trabajo también significa que no estás particularmente desafiado en el trabajo, y en ausencia de desafíos en la vida, siempre existe el peligro de que caigas por debajo del pensamiento y entres en una rutina en la que piensas que es aceptación, pero realmente estás cayendo por debajo del pensamiento. Vas al trabajo y hay una disminución en tu sentido de alerta y vitalidad, y te vuelves apático. A veces ves a personas que han estado trabajando en el mismo lugar durante mucho tiempo. No es que hayan rendido o encontrado presencia, simplemente han caído por debajo del pensamiento, no han ascendido por encima. Ahora, todo esto apunta a la misma experiencia, que no es, en última instancia, negativa. Solo parece negativa cuando estás en ella, pero es parte de un propósito mayor, es parte del despertar. No para todos, no tiene por qué ser así, pero a menudo es parte del proceso de despertar. La noche oscura del alma es un término que se remonta mucho tiempo atrás, quizás al místico español San Juan de la Cruz. No estoy seguro si se origina en él, pero es un término antiguo que describe algo que, como parece indicar quien hizo la pregunta, está sucediendo en este momento. La noche oscura del alma, y sí, yo también la he experimentado, es un término utilizado para describir lo que podría llamarse un colapso del significado percibido en la vida, una irrupción en tu vida de un profundo sentimiento de falta de sentido. El estado interior, en algunos casos, es muy cercano a la depresión. A menudo, la noche oscura del alma está relacionada con lo que convencionalmente se llama depresión, pero es básicamente una sensación de vacío o falta de sentido. Nada tiene sentido ya. No hay propósito en nada. Y a veces es desencadenada por algún evento externo, algún desastre, tal vez a nivel externo más que interno. La muerte de alguien cercano podría desencadenarlo, especialmente si se trata de una muerte prematura. Por ejemplo, si muere tu hijo o si habías construido tu vida y le habías dado un significado, y el significado que le habías dado a tu vida. Esto es de lo que trata mi vida, tus actividades, tus logros, hacia dónde te diriges. Lo que se considera importante, de repente colapsa. Como dije, puede suceder si ocurre algo que ya no puedes explicar, algún desastre que parece invalidar el significado que tu vida tenía antes. Y lo que colapsa entonces es todo el marco conceptual de tu vida, el significado que tu mente le había dado.
Y eso resulta en una sensación de oscuridad, un lugar oscuro. Pero las personas han pasado por eso. Han estado en ese lugar oscuro por un tiempo y luego emergen de él. Existe la posibilidad de que emerjas de eso. Puedes salir de eso hacia un estado de conciencia transformado, donde la vida vuelve a tener significado, pero ya no es un significado conceptual que puedas necesariamente explicar. A menudo es desde la noche oscura del alma, no siempre, pero con frecuencia, que las personas despiertan de su sentido conceptual de la realidad, que ha colapsado. Despiertan hacia algo más profundo que ya no se basa en conceptos en tu mente, un sentido más profundo de propósito o de conexión con una vida más grande que no depende de explicaciones o de algo conceptual. Es una especie de renacimiento, y la noche oscura del alma es una especie de muerte que experimentas. Lo que muere en la noche oscura del alma es el sentido egoico de sí mismo. Y por supuesto, la muerte siempre es dolorosa, pero nada real ha muerto allí, solo una identidad ilusoria. Ahora, probablemente sea el caso de que algunas personas que han pasado por esta transformación han atravesado la noche oscura del alma y descubrieron que de ella surgió un nuevo yo, que no era un yo conceptual, sino un ser más profundo. La conciencia despierta. Y de alguna manera, mirando hacia atrás, se dan cuenta de que tenían que pasar por eso. No todos, por supuesto, tienen que pasar por eso, pero algunos sí. Y hasta en algunas tradiciones espirituales, intentan recrear la experiencia de la noche oscura del alma para provocar un despertar espiritual. Eso probablemente formaba parte de las llamadas escuelas de misterios de la antigua Grecia y Egipto, que estaban diseñadas y que incluso sobrevivieron hasta tiempos romanos, con rituales y demás. No sabemos mucho sobre ellas porque se mantenían en secreto. No se escribió mucho al respecto. En una de estas tradiciones, pasabas un periodo prolongado de tiempo en la oscuridad, a veces incluso en un lugar parecido a un ataúd, en completo aislamiento y oscuridad. Ese es un intento, diría yo, por parte de alguien que ha pasado por la noche oscura del alma, de recrear la experiencia de ella de una manera más artificial, de realmente experimentar esa oscuridad absoluta donde las cosas se desmoronan. ¿Hasta qué punto funcionó? Cuando no era una experiencia natural, sino una experiencia creada. ¿Para cuántas personas realmente funcionó y trajo un despertar y un colapso del yo fabricado por la mente? No sé si realmente funcionó para muchas personas, pero debió haber funcionado hasta cierto punto, porque la tradición continuó durante mucho tiempo. Existen otras formas mitológicas que también hablan de cosas similares, a veces descritas como el viaje nocturno en la tradición mitológica, o también el descenso al inframundo. Todos apuntan a la misma experiencia, que no es, en última instancia, negativa. Solo parece negativa cuando estás en ella, pero es parte de un propósito mayor. Es parte del despertar, no para todos. No tiene por qué ser así, pero a menudo es parte del proceso de despertar. La muerte del viejo yo, el nacimiento del verdadero yo. Entonces, una vez que sabes eso, si llega o si ya estás en medio de eso ahora, cuanto más te rindas, más rápido pasarás por ello. Rendirse significa no juzgarlo más. Aceptas lo que sea que estés experimentando en este momento. Pero, como dije, no todos tienen que pasar por eso. Para muchas personas, el proceso de despertar comienza sin eso. A veces, incluso después de que comienza el proceso de despertar, puede suceder aún y finalmente lo superarás. Pero está bien. Permite que la vida haga lo que haga. No necesitas buscar eso, y no necesitamos recrearlo de manera artificial. Así que no te encierres en una habitación oscura durante días. Es poco probable que funcione y no es necesario. La primera lección del curso de milagros dice: nada de lo que veo en esta habitación significa nada. Y se supone que debes mirar alrededor de la habitación, lo que sea que estés mirando, y decir: esta cosa no significa nada. Eso no significa nada. Esta mesa no significa nada. Esta mano no significa nada. ¿Cuál es el propósito de una lección como esa?
Bueno, es un poco como recrear lo que puede suceder durante la noche oscura del alma, que es el colapso de un significado fabricado por la mente, un significado conceptual de la vida. Creer que entiendes de qué se trata todo. Entonces, con el curso de milagros, en la lección 1, es una renuncia voluntaria al significado creado por la mente humana que es proyectado, y entras voluntariamente en decir, no sé qué significa esto. Esto no significa nada. Limpias la pizarra. En la noche oscura del alma se derrumba. Y en algunas tradiciones espirituales, incluso se te alienta a renunciar a tu realidad conceptual. Así, llegas a un estado de conceptualidad, uno podría decir, de falta de significado, o uno podría decir, a un estado de ignorancia, donde las cosas pierden el significado que les habías dado, que era todo condicionado y cultural. Y entonces puedes mirar al mundo sin imponer un marco de significado fabricado por la mente. Llegados aquí, ¿acaso no has visto esta otra reflexión de Eckhart Tolle? Yo no me la perdería.